marco de una nueva carrera espacial, Argentina no quiere quedarse atrás. Por eso, está desarrollando importantes proyectos, entre los que se destaca la serie de vehículos Tronador 2. El proyecto Tronador 2 estará compuesto por los vehículos experimentales TI-70 y TI-150. Con ellos se busca ganar experiencia y madurez hasta llegar a la versión final del lanzador Tronador 2-250, que pondrá en órbita a los satélites de la serie SARE para aplicaciones pacíficas de la observación de la Tierra. Se han logrado nuevos avances en el marco de los lanzamientos CANSAT, y en diálogo exclusivo con Spaciotek, Raúl Kulichevsky, director ejecutivo y técnico de CONAE, recordó que con Tronador seguimos trabajando. Hace muy poquito hicimos una prueba muy importante sobre el desarrollo del motor, específicamente de la parte de propulsión, que es uno de los subsistemas principales. Kulichevsky hizo referencia a la prueba realizada el pasado 1 de agosto, en las instalaciones de la empresa Valte en Córdoba, para evaluar la performance del prototipo del motor de segunda etapa del lanzador. En esa oportunidad, se probó un nuevo sistema de inyección para los propulsores del Tronador TI-250, y un nuevo tipo de cámaras de empuje, donde se realiza la combustión, denominada regenerativa, lo que significa que es refrigerada por combustible. Además, la prueba permitió validar los modelos matemáticos utilizados en el diseño de motores para determinar la transferencia de calor, y de este modo aplicar estos modelos a la escala de las cámaras de empuje de los motores del TI-70, TI-150 y TI-250. Respecto al futuro de Tronador 2, Kulichevsky adelantó en exclusiva para Spaciotek que venimos trabajando muy bien en la parte de desarrollo de navegación, y en la guía de control de estructuras, de electrónica y de aerodinámica. Como siempre, todo lo que hacemos es con pasión, y vamos a seguir trabajando y poniéndole ganas. Así, en algún momento, Tronador se va a convertir en una realidad, sentenció el director de CONAE. Fuente, Spaciotek.net.